Muy buenos días, estudiantes del curso de Derecho de Obligaciones. Con estas diapositivas vamos a iniciar viendo el curso de obligaciones, el que se va a enfocar en dos grandes clasificaciones, que son cómo se clasifican las obligaciones y cómo se extinguen estas obligaciones. Para iniciar vamos a comenzar con la primera clasificación, que es la clasificación de las obligaciones. Entonces, el objetivo primordial de este tema es que el educando conozca cómo se clasifican las obligaciones y cómo se extinguen estas obligaciones. Nosotros vamos a utilizar como base nuestro código civil actual, el que entró en vigencia ahorita en el mes de marzo. En su artículo 1830, él nos define lo que es obligación y nos dice que es la relación jurídica que resulta de la ley o de dos o más voluntades concertadas por virtud de la cual una de ellas puede ser compelida. Cuando decimos compelida es que quiere decir que puede ser requerida por otra para dar alguna cosa, prestar un servicio o a no hacer algo. El artículo 1831 nos dice que las obligaciones nacen de la ley o de un hecho obligatorio, que puede ser lícito o ilícito. Es hecho obligatorio lícito, por ejemplo, el contrato, el cuasicontrato, porque ellos dos generan obligaciones. Es hecho obligatorio ilícito, por ejemplo, el delito y el cuasidelito. Las obligaciones que nacen de la ley se expresan en ella. El artículo 1832 nos habla sobre la validez de una obligación y dice que es esencialmente indispensable el objeto o bien cierto y posible que sirva de materia de la obligación, es decir, que debe de existir un cuerpo cierto, ¿verdad?, objeto de esa relación obligacional, ¿verdad?, para que tenga validez este trato, esta obligación. El artículo 1833 dice que para la validez de una obligación es esencialmente indispensable el objeto o bien cierto para que sirva de materia de la obligación. ¿Se repite? Bien. El 1834 dice que es ineficaz la obligación cuyo objeto no puede reducirse a un valor exigible. ¿Qué significa esto? Esto significa que la obligación tiene que tener un valor determinado. Si nosotros no podemos determinar el valor de esta obligación, entonces es ineficaz esta obligación. El artículo 1835 nos habla de las obligaciones derivadas de la ley, no se presumen. Dice que solo son exigibles las que expresamente determinadas en este código o en las leyes y se regirán por los preceptos de la ley que la hubiera establecido y en los que éste no hubiera previsto por las disposiciones del presente libro. El artículo 1836 nos habla de que las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben de cumplirse al tenor de los mismos. El artículo 1837 nos dice que las obligaciones civiles que nacen de los delitos o faltas se regirán por las disposiciones del Código Penal, porque estas son productos de un delito o de una falta. El 1838 nos habla que las que se derivan de actos u omisiones en que intervenga culpa o negligencia no penadas por la ley quedarán sometidas a las disposiciones del título octavo, capítulo 1. Vamos a entrar a ver un poco más de cerca el derecho de obligaciones civiles y naturales. Entonces, el artículo 1839 nos define un poco lo que es la obligación civil. La obligación civil son aquellas que dan derecho para exigir su cumplimiento. El artículo 1840 nos habla de las obligaciones naturales y lo define así. Son aquellas que no confieren derechos para exigir su cumplimiento, pero cumplidas autorizan para retener lo que se ha recibido en razón de ellas. Tales son las contraídas por personas que teniendo suficiente juicio y discernimiento son sin embargo incapaces de obligarse. Según las leyes como los adolescentes de 16 años, las obligaciones civiles extinguidas por la prescripción, las que proceden de actos o
de acto a que faltan las solemnidades que la ley exige para que produzcan efectos civiles como la de pagar un legado, impuesto por un testamento que no sea otorgado en la forma de vida, y las que no han sido reconocidas en juicio por falta de prueba. Esto significa de que una obligación natural, un ejemplo de una obligación natural puede ser, usted le presta a Pedro $2,000, pero él no le firma ningún documento. Al no firmar Pedro ningún documento de que le debe los $2,000, usted no tiene cómo probar de que él le debe los $2,000. Y en juicio jamás, vamos a poner el ejemplo de que en juicio jamás se lo pudo demostrar. Pero usted, como Pedro es una persona muy querida para usted, usted lo mira que está sin trabajo y que no pudo pagarle porque está sin trabajo, pero cuando mejore su situación económica, usted puede decirle a él: Pedro, pagame los $2,000, ¿verdad? Pero también las obligaciones naturales consisten en que van a ser de su propia voluntad. Esa es una obligación moral, la que él tiene de decir: ve, aquel me prestó $2,000, ahora tengo trabajo, voy a pagarle los $2,000. Entonces, la obligación natural se convierte en una obligación moral. Y para que no pueda pedirse la restitución en virtud de obligaciones naturales, es necesario que el pago se haya hecho voluntariamente por el que tenía libre administración de sus bienes. El artículo 841 dice que las obligaciones civiles contraídas a satisfacción de una natural se regirán en el fondo y en la forma por las reglas provenientes del título oneroso. La sentencia judicial que rechaza la acción intentada contra el naturalmente obligado no extingue la obligación natural, ¿verdad? Es decir, si el juez dicta sentencia, ¿verdad? Y rechaza la acción intentada contra el que está obligado, no extingue, o sea, que aquel puede tener la obligación moral siempre de pagar. No pudo a través de un juicio, a través de una sentencia, obligarle al otro a que pague. Entonces, pero usted dice: yo debo, yo siento esa obligación moral, voy a pagar. El artículo 1843 dice: la ejecución parcial de una obligación natural no le da el carácter de obligación civil. Tampoco el acreedor puede reclamar el pago de lo restante de la obligación, porque entendemos que es una obligación natural que está saliendo de su propia voluntad, de su propia moral, decir: voy a irte abonando, voy a irte pagando, o tomá, cancelate. El 1844 nos habla de que las fianzas, hipotecas, prendas y cláusulas penales constituidas por terceros para seguridad de las obligaciones naturales son válidas, pudiendo pedirse el cumplimiento de estas obligaciones accesorias. Entendemos de que lo que es las fianzas, las hipotecas y las prendas son obligaciones accesorias, ¿verdad? Ante el incumplimiento de una obligación principal, entonces se procede al cumplimiento de la obligación accesoria. Estamos hablando de que si usted debe y usted dio en garantía las escrituras de su casa, ante el incumplimiento de su obligación, usted va a pagar con su casa, con el inmueble, ¿verdad? Lo mismo pasa cuando tenés una prenda. Si vos diste en garantía el carro, vas a pagar ante el incumplimiento de la obligación con el carro. Y si usted también dio en garantía 1 o 2 fiadores, entonces los que van a pagar accesoriamente son los fiadores ante el incumplimiento de su obligación. Vamos a ver la naturaleza y efectos de las obligaciones. El artículo 1845 dice que el obligado a dar algún bien lo está también a conservarlo, con la diligencia propia de un buen padre de familia. El artículo 1846 dice que el acreedor tiene derecho a los frutos del bien desde que nace la obligación de entregarla. Ahí estamos claros. El 1847 dice: cuando lo que debe entregarse sea un bien determinado, el acreedor, independientemente del derecho que le otorgue el artículo 1860, puede compeler al deudor a que realice la entrega.
Si el bien fuera indeterminado o genérico, podrá pedir que se cumpla la obligación a expensas del deudor. Y si el obligado se constituye en mora o se haya comprometido a entregar un mismo bien a dos personas diversas, será de su cuenta los casos fortuitos hasta que se realice la entrega. Es decir, siempre está obligado a el cumplimiento de la obligación. Pero si él se constituye en mora y está comprometido a entregar el bien, entonces será de su cuenta el caso fortuito. El artículo 1848 dice que la obligación de dar un bien determinado comprende la de entregar todos sus accesorios, aunque no hayan sido mencionados. Aquí está tácitamente implícito el hecho de que usted está obligado a entregar el bien, pero también vas a entregar las cosas accesorias. Recuerden de que este código fue reformado actualmente y entró en vigencia ahora en este mes de marzo. El artículo 1849 nos habla de que dice que si el obligado a hacer alguna cosa no lo hace, se mandará a ejecutar a su costo. Esto mismo se observará si la hiciere contraviniendo al tenor de la obligación. Además, podrá decretarse que se deshaga lo mal hecho. El artículo 1850 dice que el hecho podrá ser ejecutado por otro, a no ser que la persona del deudor hubiera sido elegida para hacerlo por su industria, arte o cualquier persona. En este caso podrá ser obligado, según lo dispuesto en el Código Procesal Civil de la República de Nicaragua, para la ejecución de obligaciones de hacer personalísimas. Estamos hablando de que si usted, por ejemplo, de hacer un cuadro al óleo y esa persona es un pintor de renombre y él sufrió un accidente en los brazos y no puede realizar la obra, entonces el hecho podrá ser ejecutado por otra persona, a no ser que la persona del doctor hubiera sido elegida para hacerlo por su industria, es decir, por sus conocimientos, por su arte o por sus cualidades personales. En este caso podrá ser obligado según el Código Procesal Civil, ¿verdad? Entonces le van a tener que abrir un juicio de ejecución de obligación de hacer, porque él es el único que puede realizar ese trabajo, ejecutar, por ejemplo, realizar un cuadro al óleo, porque él es una persona de renombre. El artículo 1851 dice que si el hecho resultara imposible sin culpa del deudor, la obligación quedará extinguida para ambas partes y el deudor debe de devolver al acreedor lo que por razón de ella hubiera recibido. Eso está claro. El hecho resulta imposible sin culpa del deudor, o sea que no puede cumplir con la obligación, queda extinguida, ¿verdad? El artículo 1852 dice que si la imposibilidad fuera por culpa del deudor, estará obligado a satisfacer al acreedor los prejuicios e intereses. Es decir, si hay culpa por parte del deudor ante el incumplimiento de la obligación, entonces el acreedor puede perfectamente bien exigir que se le paguen todos los perjuicios e intereses. El 1853 dice que si el hecho pudiera ser ejecutado por otro, el acreedor podrá ser autorizado a ejecutarlo por cuenta del deudor. Es decir, si estamos poniendo un sustituto para que realice el trabajo, perfectamente bien el acreedor puede demandar al sustituto por sí o por un tercero a solicitar los perjuicios e intereses por la inejecución de la obligación. El artículo 1854 dice, el deudor no puede exonerarse del cumplimiento de la obligación ofreciendo satisfacer los perjuicios e intereses. Es decir, si usted debe, usted tiene que pagar. Esto no es una compensación, esto no es un trato de compensación que yo a cambio te voy a pagar los intereses y te voy a pagar los perjuicios y ya se extinguió la obligación. No, hay que pagar lo que se debe, ¿verdad? Y si existen perjuicios e intereses, los tendrías que pagar si el acreedor lo exige. El artículo 1855 nos habla de que si la obligación fuera de no hacer y la omisión del hecho resultara imposible sin culpa del deudor, o si éste hubiera sido obligado a ejecutarlo, la obligación se extingue, como en el caso del artículo. Es decir, está obligando a una persona a hacer un hecho que resulta imposible de hacerlo. Entonces la obligación se tiende a extinguir, ¿verdad? En el caso del artículo 1861. El 1856 nos dice que si el hecho fuera ejecutado por culpa del deudor, es diferente la situación. El acreedor tendrá derecho a exigir que se destruya lo que se hubiera hecho o a que se le autorice para destruir la culpa del deudor.
El artículo 1857 nos dice que si no fuera posible destruir lo que se hubiera hecho, el acreedor tendrá derecho a pedir los perjuicios e intereses que le trajera la ejecución del hecho. 1858. Lo dispuesto en el párrafo segundo de este artículo 1849 se observará también cuando la obligación consiste en no hacer y el deudor ejecutar lo que le había sido prohibido. ¿Mm? O sea que aquí se observa que la obligación consiste en no hacer y el deudor ejecuta lo que le fue prohibido. El artículo 1859 incurre en mora los obligados a entregar o a hacer alguna cosa desde que el acreedor les exija judicial o extrajudicialmente el cumplimiento de su obligación. No será, sin embargo, necesaria la intimación del acreedor para que la mora exista, cuando la obligación o la ley lo declaran así expresamente. Cuando de su naturaleza y circunstancias resulta que la designación de la época en que había de entregarse el bien o hacerse el servicio fue motivo determinante para establecer la obligación. En las obligaciones recíprocas, ninguno de los obligados incurre en mora si el otro no cumple o no se allana a cumplir debidamente lo que le incumbe. Desde que uno de los obligados cumple, empieza la mora para el otro. El 1860 establece que quedan sujetos a la indemnización desde los daños y perjuicios causados los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurran en dolo. Nosotros sabemos que la regla general dice de que todo lo que se hace con dolo tiene que pagarse, ¿verdad? Y entonces el que hace con dolo, que es, el dolo es una doble maquinación, es una mala intención, la que se realiza un hecho con mala intención, entonces incurre en el pago de cualquier obligación. Entonces quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurren en dolo, negligencia o morosidad y los que deben de cualquier modo contravenir al tenor de aquello. El 1861 establece que la responsabilidad procedente del dolo es exigible en todas las obligaciones. La renuncia de la acción para hacerla efectiva es nula, ¿verdad? Siempre que exista dolo, esa es la regla general. Siempre que exista dolo, la persona tiene que pagar. El artículo 1862 dice que la responsabilidad que procede de negligencia igualmente es exigible. Estamos hablando que si hubo negligencia, dolo, imprudencia, siempre tenés que pagar de toda clase de obligaciones, pero podrá moderarse por tribunales según los casos. El artículo 1863 dice que la culpa o negligencia del deudor consiste en la omisión de aquellas diligencia que exige la naturaleza de la obligación y corresponde a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar. Cuando la obligación no expresa la diligencia que ha de prestarse en su cumplimiento, se exigirá la que correspondía a un buen padre de familia. Un ejemplo de una obligación y que usted está siendo negligente al cumplirla, puede ser de que usted en su trabajo está obligado como parte contable a ir a hacer las declaraciones correspondientes de la empresa y usted no va. Si usted no va a hacer las declaraciones y entonces incurre en mora. Entonces todo es culpa o negligencia del deudor que consiste en la omisión de aquella diligencia que exige la naturaleza y que corresponde a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar. Artículo 1864. Fuera de los casos expresamente mencionados en la ley, el deudor no será responsable de los daños e intereses que se originen al acreedor por falta de cumplimiento de la obligación, cuando estos resultaron de caso fortuito. Estamos hablando de que no está obligada a pagar una persona si ocurre un caso fortuito o fuerza mayor, es decir, hubo una situación de fuerza mayor por la que él incumplió esa obligación, a no ser que el deudor hubiera tomado a su cargo las consecuencias del caso fortuito. Es decir, si estipulan en el contrato de que aunque haya caso fortuito o fuerza mayor, él se obliga a pagar, entonces tiene que pagar. O esto hubiera ocurrido por culpa o hubiera ya sido aquel constituido en mora, que no fuera motivado por sucesos que no hubieran podido preverse o que previstos fueran inevitables. Si ellos lo pactaron, aunque exista caso fortuito o fuerza mayor, tiene que pagar. El 1865 establece que la indemnización de daños y perjuicios comprende no solo el valor de la pérdida que haya sufrido,
sino también de la ganancia que haya dejado de obtener el acreedor, salvo las disposiciones contenidas en los artículos siguientes. Aquí estamos frente a un caso, un ejemplo sería, ¿verdad?, de que un conductor fue chocado. Estamos hablando de un taxista que fue chocado, ¿verdad? Y deja el dueño del vehículo de percibir los 200 córdobas que le generaba el turno por alquilar al cadete ese taxi. Entonces, vamos a sumar los daños ocasionados al vehículo porque él ganó el choque. Los 200 córdobas que estamos hablando del lucro cesante que él dejó de percibir, ¿verdad? Dejó de percibir, ¿por qué? Porque el carro ya entró al taller, ya el carro no sale a trabajar. Entonces estamos hablando de un lucro cesante, ¿verdad? Y entonces ahí hay indemnización de daños y perjuicios y el valor de la pérdida que haya sufrido por también el de la ganancia que se dejó de obtener, que se dejó de percibir, ¿ya? Entonces el dueño del vehículo nos habla de que los daños y perjuicios de que responde el deudor de buena fe son los previstos o que se hayan podido prever al tiempo de constituirse la obligación y que sean consecuencias necesarias de su falta de cumplimiento, ¿verdad? Ahí se estableció normalmente a qué estaba obligado el deudor, ¿verdad? Y lo que hubo fue un incumplimiento de la obligación. El 1867 nos habla de que si la obligación consistiera en el pago de una cantidad de dinero, por ejemplo, y el deudor incurriera en mora, la indemnización de daños y perjuicios, no habiendo pactado en contrario, consistirá en el pago de los intereses convenidos y a falta de convenio el interés legal. Mientras no se fije otro por la ley, se considerará como legal el interés del 6% al año. Es decir, que si una persona incumple ante la obligación, aunque no se haya pactado el interés, va a pagar el interés por mora. En el artículo 1868, los intereses vencidos devengan el interés legal, desde que son judicialmente reclamados, aunque la obligación haya guardado silencio sobre estos puntos. En los negocios comerciales se estará lo que dispone el Código de Comercio y los montes de piedad, cajas de ahorro e instituciones bancarias se regirán por sus reglamentos especiales y en su defecto por las presentes disposiciones. El artículo 1869. El recibo del capital por el acreedor sin reserva alguna respecto a los intereses extingue la obligación del deudor. En cuanto a esto, el recibo del capital por el acreedor sin reserva alguna respecto a los intereses extingue la obligación. Es decir, una vez pagado el capital, si no se expresa que se deben intereses, queda extinguida la obligación. El artículo 1870 nos dice que los acreedores, después de haber perseguido los bienes, de que esté en posesión el deudor para realizar cuanto se les deba, puede ejercitar todas las acciones y derechos de éste con el mismo fin, exceptuando los que sean inherentes a su persona. Pero pueden también impugnar los actos que el deudor haya realizado en fraude de sus derechos, porque muchas veces las personas hasta transponen las propiedades, o sea, las ponen a nombre de testaferro o a nombre de sus hijos, a nombre de otras personas para evadir o constituirse en un fraude jurídico, ¿verdad? El artículo 1871 dice que todos los derechos adquiridos en virtud de una obligación son transmisibles, con sujeción a las leyes si no se hubiera pactado lo contrario. Es decir, bien sabemos que las deudas se pueden transmitir, ¿no? Y en materia de sucesiones, nosotros lo hemos visto, en materia de sucesiones, una vez que muere el causante y deja deuda, y el otro acepta la herencia, acepta también las deudas que dejó el causante. El artículo 1872 establece que cuando la causa no está expresada en la obligación, se presume que existe y es lícita mientras el deudor no pruebe lo contrario. El 1873 nos dice que la obligación será válida, aunque la causa expresada en ella sea falsa. O sea, la obligación es válida, pero la causa es falsa, aunque la causa expresada en ella sea falsa.
El artículo 1874 nos dice que la obligación fundada en una causa ilícita es de ningún efecto. La causa es ilícita, entonces nos preguntamos cuándo es ilícita, cuando es contraria a las leyes, a la buena costumbre y al orden público. El 1875 establece que si en la obligación se hubiera estipulado alguna ventaja en favor de un tercero, este podrá exigir el cumplimiento de la obligación si le hubiera aceptado y hechole saber al obligado antes de ser revocada. Es decir, el tercero tiene derecho de exigir también el cumplimiento de la obligación porque él también está estipulado una ventaja para él, para este tercero. En el artículo 1876, aun cuando la inejecución de la obligación resulte del dolo del deudor, los daños e intereses comprenderán solo los que han sido ocasionados por él y no los que el acreedor ha sufrido en sus otros bienes. El 1877, extinguida la obligación principal, queda extinguida la obligación accesoria. Para la extinción de la obligación accesoria no envuelve la obligación principal, solo lo dispuesto para las obligaciones naturales. Si el deudor principal cancela la deuda, la obligación accesoria, que son los fiadores y de todas las garantías, como son la hipoteca, la prenda, queda extinguida. Pero si usted cambia, por ejemplo, el fiador, o cambia la prenda, o cambia de inmueble e hipoteca otro bien inmueble, la obligación accesoria puede extinguirse, pero eso no significa que se extinguió la deuda. Pudiste haber cambiado de fiador, pudiste haber cambiado de prenda, pudiste haber cambiado de hipoteca, pero siempre se debe lo mismo. O sea que la deuda subsiste. Naciones entre vivos. Muchas gracias. Y hemos llegado al fin de este tema. Ha sido un placer. Buenas tardes.